Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Hemos tenido una mañana bien, como que diferente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los hermanos están afirmando eso. Desde el principio, ¿verdad, Miguel? Desde que llegamos aquí ahorita. Gloria a Dios por eso. Y realmente no podemos hacer nada sin Él. Y hoy, precisamente, siguiendo con la serie que se ha estado predicando, y como dijo el pastor hace un momento, no tiene que ser Viernes Santo para nosotros seguir predicando y hablando de esto. De hecho, en muchas ocasiones el Viernes Santo se le da como una pasada, ¿verdad? Y ahora, cuando no es Viernes Santo, porque ya todo eso pasó, resucitó, está entre nosotros, es bueno dar de nuevo, como estamos haciendo en la iglesia, inclusive con los estudios, volver de nuevo a reconocer y a entender unas verdades eternas y por qué nosotros somos creyentes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 56, si lo pueden buscar. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 56. Cuando lo tengan se pueden poner de pie, en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así, desde el verso 44. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta narración tan importante del momento final en cumplimiento de tu propósito por el que viniste, Señor. Te pido ahora, Padre, que sea tu Espíritu Santo y tu palabra hablándonos a nosotros, Señor, y que puedan ser redargüidos nuestras mentes y nuestros corazones en conocer cuál es tu propósito en nuestras vidas, Padre, y cuál ha sido desde el principio y desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos titulado a esta predicación, este mensaje, una muerte que da vida. Una muerte que da vida. Y hemos visto, y vamos a ver más adelante, que la muerte, la sepultura y eventualmente la próxima semana, la resurrección de Jesús, son eventos reales.
eventos reales que nos trajeron vida y salvación. Como ustedes saben que el Evangelio de Lucas comienza diciendo que él estuvo investigando, ¿verdad?, detalladamente. Acuérdense que Lucas no fue de los apóstoles. Lucas ni tan siquiera era judío, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hizo Lucas? Lucas era médico y se dedicó a investigar cabalmente, minuciosamente, todo lo que había ocurrido, ¿verdad? Pues entonces él hizo una investigación, entrevistó personas, fue a lugares, hizo todo lo que se hace en una investigación, ¿verdad? Entonces ese evangelio lo podemos llamar como el evangelio de la corroboración, ¿verdad? La corroboración de la evidencia. Se corroboró su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Lucas se dedicó exhaustivamente a investigar todo. No lo hizo livianamente. ¿Por qué? ¿Por qué digo livianamente? Él pudo haber leído los otros evangelios, si alguno de ellos estaba escrito en ese momento ya, y repetía lo que estaba escrito allí. Sin embargo, él dijo, no, eso está escrito y eso es verdad, pero yo voy a corroborarlo porque yo voy a escribir algo de corroboración. ¿Bien? Y entonces, él acumuló evidencia, buscó y confirmó, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven el texto bíblico, él puede escribir allí con seguridad que el velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó en dos, de arriba abajo. Corroborado, ¿verdad? De hecho, corroborado también en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 51. También corroboró que hubo tinieblas sobre toda la tierra entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Esa hora, si aquí hay tinieblas en algún momento, arrepiéntase porque es que ya viene por allí. 12 del día, 3 de la tarde. ¿Cómo está el sol a esa hora en Puerto Rico? Bien. Inclusive se confirmó la muerte de Jesús. ¿Verdad que sí? Se confirmó la muerte de Jesús. No solamente por la investigación que hizo Lucas, sino también que en Juan 19:34 dice, uno de los soldados traspasó ¿qué? Su costado y al momento salió sangre y agua, ¿verdad? Estoy hablando de hechos corroborados. El centurión que estaba allí presenció la muerte de Jesús. Otro testigo allí, presencial. Las multitudes que estaban observando, como declara Lucas, el espectáculo, ¿verdad? Presenciaron una muerte real. Y encima de todo eso, José de Arimatea, un judío que pertenecía al Sanedrín, pidió el cuerpo de Jesús, bajó el cuerpo de Jesús y lo sepultó en una tumba que era de él, donde no habían sepultado a nadie. ¿Bien? ¿Vieron que muchos testigos hay allí? ¿Bien? Estos hechos reales son corroborables y son fundamentales para nuestra fe. Y desde el principio, hermano, han sido atacados esos hechos. Atacados. Hay algunas teorías, ¿verdad? Ustedes conocen algunas de ellas. Por ejemplo, que los apóstoles llegaron y se robaron el cuerpo de Jesús. Bueno, primero había que encontrar dónde estaban escondidos todos ellos, que se pusieran de acuerdo para hacer eso, porque todos, según nos narra la Biblia, estaban todos temblando del miedo y todos habían salido corriendo, ¿verdad que sí? O sea que primero tenían que unirse, inventarse eso, en una tumba que estaba sellada y vigilada también. Hay otra, que es una que, de hecho, cuando el pastor está hablando ahorita de los musulmanes, hay una que ellos creen mucho, que es que a Cristo le dio un síncope, que no murió, que se desmayó, y que después lo bajaron de allí y siguió por ahí. Bueno, el detalle es que hubo uno allí que le entejó una lanza por el corazón, salió sangre y agua, eso implica un infarto masivo del corazón, porque entonces sale agua, se llama una congestión que provoca ese infarto y por eso sale sangre y sale agua. Bien, muerto. Entonces, hay otra teoría, hay varias, pero solamente voy a mencionar tres, porque acuérdense que esto es un caso hoy, estamos hablando de evidencia. Sí.
Inclusive la teoría de la alucinación de los apóstoles, que los apóstoles empezaron a ver a Cristo, estaban alucinando. Sí, pero hubo uno que no estaba alucinando, que se llamaba Tomás, y dijo, no sé, hasta que yo no lo vea no lo creo. ¿Y qué pasó? Tocó las manos, tocó el costado, ¿y qué dijo? Mi Señor, mi Dios. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, no había alucinaciones tampoco. En el camino de Emaús, no fue Jesús caminando con ellos. Y después ellos se dieron cuenta de que estaba allí, ¿verdad? De que había resucitado. Por lo tanto, en cuanto a la muerte, en cuanto a la resurrección, siempre ha habido ataques, ¿verdad? Pero obviamente, como hemos visto, todas esas teorías han sido todas derrotadas, inclusive por la ciencia, ¿verdad? Que también ha corroborado ese hecho. Lucas presenta entonces la realidad de los eventos. Y algo en lo que vamos a puntualizar en la mañana de hoy es lo que realmente hizo Cristo, que es impresionante, como todo lo que Él hace, en medio de ese sufrimiento. Por eso hemos dicho que la muerte de Jesús es una muerte que da vida. ¿Y por qué una muerte que da vida? Primero, porque es una muerte diferente. Es una muerte sustituta. Es una muerte de la que hay cientos de testigos. Y finalmente es una muerte que produce cambios. Diferente, sustituta. Muchos la vieron y produce cambios. Ahora, ¿por qué es una muerte diferente? Número uno, ¿por qué es una muerte diferente? La gente se muere todos los días, ¿correcto? Bueno, ¿y por qué este es diferente? Pues, aquel se murió como se muere el otro, y como se muere el otro, ¿verdad? Dejó de respirar, le pusieron la mano aquí, no respira, entiéjalo. Aquí es diferente. Pero para poder entender esa muerte diferente, tenemos que irnos un poquito más arriba, al versículo 33 de ese mismo capítulo. Y entonces vemos en el contexto de los eventos de la cruz lo que ocurrió allí. Y dice el versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía, atentos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo en su camino al Calvario, ante insultos, humillaciones de las multitudes, los golpes que estaba recibiendo camino a la cruz, rogó al Padre por el perdón de los que estaban cometiendo semejante injusticia. Pero la gracia se derrama donde Dios quiera que se derrame, ¿verdad que sí? Ahí entonces vimos a un ladrón que instantes antes, ¿qué estaba haciendo con él? Humillándolo, ¿verdad que sí? Como el otro, eran dos. Y los dos, ¿qué estaban haciendo? Burlándose y humillándolo a él. Se burlaba de él. Decía, si tú eres, baja, y nosotros bajamos, nos baja a nosotros también. Sin embargo, ese ladrón que instantes antes hacía eso, fue beneficiado por la gracia de Dios a través de esa petición, de ese clamor de Cristo, se arrepintió y reconoció a Cristo como Señor y Salvador. Allí ya en la cruz no tuvo chance de nada, ni tan siquiera de bautizarse. Allí, y fue salvo allí. Eso es una manifestación gloriosa de la gracia salvadora de Dios. Al colocar en la mente y en el corazón de este malhechor el arrepentimiento, la fe y el arrepentimiento en Cristo. Y fíjense en algo importante, como es la gracia de Dios y es la soberanía de Dios la que opera allí. Reconociendo como Rey y Salvador a alguien que en ese preciso momento lo menos que podía parecer para el mundo era un rey. Crucificado, con una corona de espinas, ensangrentado, molido, y ese malhechor, por la gracia de Dios, a través de la petición de Cristo, recibió salvación.
y reconoció a ese que estaba allí ensangrentado, con esa corona de espinas, desnudo, que lo menos que pareciera un rey, lo reconoció como rey y señor. Amén. Porque dice Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos viendo los eventos de la cruz de una manera diferente. ¿Saben por qué es una muerte diferente? Porque quien murió en la cruz, de lo que hemos estado hablando durante toda la mañana de hoy, fue el mismo Dios hecho carne. Ahorita Kelvin lo leyó allí. En Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuchen bien esto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. O sea, quien murió, aunque puede sonar fuerte lo que voy a decir, no murió cualquiera. Murió Dios encarnado. El verbo que se hizo carne, que el apóstol Juan habla en sus primeras palabras en su evangelio. Cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Es una muerte diferente por quien murió allí. Porque es una muerte diferente porque es la única por quien murió que hace posible el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. En el Salmo 86:5 dice, tú Señor eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan. Y reforzando eso, Efesios 1:7 dice, en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, ¿conforme a qué? A lo que se manifestó allí en el malhechor, a las riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia. Hermanos, ¿saben por qué también fue una muerte diferente? Porque el Hijo entregó su vida. Al Hijo no le quitaron la vida, Él la entregó. Hay una diferencia sustancialísima. Él la puso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su vida. Eso es cónsono y confirma lo que Él dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17, cuando dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Soberanía, todo poder, nadie le quitó la vida. Nadie me la quita, reafirma Él, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y oigan esto, que es poderoso. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Amén. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Vieron que no fue una muerte cualquiera? Por quien murió, por lo que hizo y porque Él entregó su vida voluntariamente. Es una muerte sustituta, como habíamos dicho anteriormente. En Romanos 6:23 dice, que ese versículo lo sabemos prácticamente todos de memoria, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que una muerte sustituta implica que el inocente murió por los culpables. El inocente murió por los culpables. Él no merecía estar ahí. Éramos nosotros. Nosotros somos los que merecíamos y merecemos estar allí. En Romanos 3, capítulo 10 al 18 dice, que también lo conocemos bastante, no hay justo
ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Miren esta descripción de nosotros. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Usted que está allí sentado, ¿se acuerda de alguien así? Yo espero que mire para acá, para el frente. No, todos los que acusaban, humillaban y se burlaban de Jesús camino al Calvario están descritos en este pasaje que acabo de citar. También están todos los que observaban de lejos. Y también estamos nosotros. Todos somos pecadores. Ese día, Cristo tomó nuestro lugar. Porque si lo que dice Romanos 3, 10 al 18 es correcto, como es, por lo tanto, ¿quiénes debíamos estar en ese lugar? ¿Era Él o nosotros? Él nos sustituyó allí. Él nos sustituyó, una muerte sustitutiva. Y eso está profetizado y prometido desde Isaías 53, desde antes, desde Génesis 3:15. Pero Isaías 53, cuando describe puntualmente en el versículo 6 al 8, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. El castigo de nuestra paz. ¿El castigo para quién? Para nosotros. ¿Dónde cayó? Sobre Él, muerte sustitutiva. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor, Dios, hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Miren, hermano, el detalle aquí también es que cuando Él murió por nosotros, todos nosotros éramos enemigos de Él. Tú puedes morir, ¿tú darías la vida por un amigo tuyo? Posiblemente sí. ¿Darías la vida por un hijo tuyo? Claro que sí, en eso estamos seguros. Ahora, ¿darías la vida por alguien que te aborrece, que te humilla, que se burla de ti, que te desprecia? ¿Darías la vida por él? Él dio la vida por nosotros pecadores, que en un tiempo, ¿qué hacíamos? Lo mismo que describe Romanos 3, 10 al 18, igualito, y lo mismo que dice Isaías 53, 6 al 8. Por lo tanto, hermano, es una muerte diferente, es una muerte sustituta. De hecho, eso también la hace diferente. Ahora, ¿creemos esto por fe? Sí, lo creemos por fe. Pero también lo creemos porque está documentado. Una muerte, número 3, de la que hay cientos de testigos. ¿Cuántos testigos se necesitan en un caso? Tenemos una abogada aquí que nos acompaña hoy. ¿Cuántos testigos se necesitan en un caso? Bueno, depende, ¿verdad? Si tiene el caso malo, necesitan muchos. Si tienes un caso bueno, necesitas poco. Mire, aquí hay muchos, pero se necesitaron poco, ¿amén? Hay muchos. Y muchos de buena reputación, muchos de ellos. Es importante también, porque un testigo mentiroso lo puede meter al testigo, al cliente, y a usted lo puede meter preso a los tres, con el testigo mentiroso. Mira lo que dice el versículo 48. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. ¿Bien? Y ahí narra lo que dijimos ahorita, de cuando José de Arimatea, que era en el Sanedrín, no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido, lo describe el Evangelio de Lucas como un varón bueno y justo. O sea, testigo de reputación. Él tenía buena reputación. Y él fue
y le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Y bajándolo en primera persona, lo envió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado donde nadie había sido puesto todavía. Y las mujeres siguieron detrás, hay más testigos, siguieron detrás y vieron dónde lo pusieron. ¿Por qué? Pues ya tenían planes de venir después a preparar el cuerpo, ¿verdad? Como era la costumbre, pero era sábado. Entonces había que mirar dónde estaba, porque había que ver cómo hacían ese trabajito, porque ya el domingo no se podía, el sábado no se podía, era viernes, el sábado no se podía. ¿Bien? Porque era el día de ¿qué? De reposo. ¿Ok? O sea que multitudes vieron, presenciaron y fueron testigos de la muerte de Jesús. Pero ese testigo José de Arimatea, ese no era un testigo cualquiera. Cuando Lucas lo describe como varón bueno y justo, ¿sabe lo que significa bueno y justo? En la palabra original, excelencia moral. Era una persona de buena reputación, era una persona, oye, cuando este hombre habla, le podemos hacer caso porque su reputación habla por él, ¿verdad? Era un hombre de moralidad, de justicia intachable. Era un miembro prominente del concilio, no era un miembro que, no, prominente. Marcos 15, hablando de ese mismo evento, habla de que él esperaba el reino de Dios y que llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Oye, ¿por qué llenándose de valor? Pertenecía al Sanedrín, era judío, imagínate, lo iban a ver allí, ¿qué iban a decir de él? Podían haber represalias. Pero llenándose de valor fue y pidió el cuerpo. No fue que llenándose de valor estuvo allí, presenció, no. Llenándose de valor fue y buscó el cuerpo, se encargó de eso. Él se quiso encargar de bajar el cuerpo y de darle sepultura a Jesús. Entonces, cuando va allí y le pide el cuerpo a Pilato, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto Jesús. Y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Corroboración otra vez. ¿Y qué le dijo el centurión? Sí. Y le entregaron el cuerpo a José de Arimatea, ¿verdad? De hecho, en el mismo texto, en Juan 19, 38 al 39, dice, ¿saben quién estaba allí también con José de Arimatea? Nicodemo estaba allí también. Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo, verdad? Y Nicodemo no solamente estaba allí, llevó especias aromáticas para preparar el cuerpo. O sea, esas dos personas prominentes del concilio no tenían ningún problema en hacer lo que estaban haciendo porque le habían creído a Jesús. Y se dejaron ver por todo el mundo. No hubo problema con eso. Y son testigos de reputación de lo que ocurrió allí y de la muerte de Jesús. Entonces Lucas expone, acuérdense al principio como dije, investigó exhaustivamente que la muerte de Cristo fue testificada por muchas personas, incluyendo miembros prominentes del Sanedrín, como acabo de decir. Estos eran testigos de gran veracidad y de gran reputación, y esos testigos confirmaron esa muerte. ¿Bien? ¿Hubiese sido lo mismo que solamente los apóstoles testificaran la muerte de Jesús? Bueno, eso es una evidencia. Oye, pero esta evidencia es más sólida, ¿verdad? Esta evidencia es sólida. Miembros del Sanedrín, un malhechor convertido en la cruz allí. Y ahora viene otro testigo más. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Punto número 4, una muerte que produce cambios. La muerte de Cristo cambió el curso de la humanidad, no hay duda de eso, ¿verdad? La muerte de Cristo produce arrepentimiento y cambio de vida. El centurión es un testigo importante en este caso. Y es importante en dos asuntos fundamentales. La muerte de Cristo y el cambio que produce en nuestra vida. El centurión es un testigo
corroborado. ¿Se acuerdan que ahorita le dije que en Marcos que Pilato le preguntó al centurión, oye, ¿de verdad se murió? Ya, tan rápido. Y el centurión que le dijo, sí, y entregaron el cuerpo, ¿verdad que sí? Miren, el centurión era una persona experto en ejecuciones sumarias. Ese era el trabajo de él todos los días. Ay, una crucifixión más, dale. ¿Cuántas había visto? Flavio Josefo dice que había momentos en que había 100 crucificados a la vez, 50 crucificados a la vez, en los tiempos de la crucifixión. O sea que para el centurión, ir a eso era como levantarse por la mañana y trabajar en su trabajo normal. Había presenciado cientos de crucifixiones, muertes violentas y sufrimientos. Por lo tanto, ¿saben qué? Era un día común y corriente para el centurión. No había nada distinto allí. Sin embargo, allí, a los pies de la cruz de Cristo, el centurión recibió la gracia salvadora de Dios. Otra contestación a la petición de Cristo rumbo al Calvario. ¿Recuerdan al principio? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El centurión cambió de ser un vil pecador asesino a ser un hijo de Dios. Yo soy el centurión. Yo no sé si usted es el centurión. Yo soy el centurión. Yo despreciaba a Dios. No lo tomaba en cuenta. Hacía lo que quería. Sufría por mis errores. Guardaba rencor. Era experimentado en hacer daño y mi corazón se endureció. A lo mejor también algunos dicen que expertos en decir mentiras, ¿verdad? Por la profesión, porque sobre todo el nombre en inglés de lawyer y liar como que se confunde. Sin embargo, igual que el centurión, Dios cambió mi corazón de piedra por uno de carne, por su gracia. Por esa muerte diferente, por esa muerte sustitutiva ocurrida hace 2000 años. Por eso la muerte de Cristo es una muerte que da vida. ¿Cuántos aquí pueden decir que pasaron de muerte a vida? Que lo pueden testificar. ¿Verdad que ese testimonio no hay quien? Por lo tanto, en esta iglesia hoy añadimos más testigos a los testigos que están aquí descritos en esta predicación hoy, en este texto bíblico. Más testigos todavía. ¿Y saben qué? Tenemos que orar para que el Señor traiga más testigos todavía de que la muerte de Cristo es una muerte que da vida. Amén. Porque el Señor, en esa oración sacerdotal, en Juan 17, el versículo 20 dice, cuando estaba orando, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. El Señor oró por nosotros. Oró por nosotros y su muerte nos dio vida. Amén. Todo está conectado. El que dice que la Biblia se contradice, nunca la ha leído. No tengo otro planteamiento que hacer. Todo se conecta, todo se contesta, todo está armoniosamente planificado desde antes de la fundación del mundo. Para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste testigos. Somos testigos todos. Y los testigos no pueden ponerse nerviosos. Por más que le pregunten y por más incisivos que sean, tienen que mantener el temple. Y decir, como el ciego dijo, pero de verdad que fue. De verdad que es Jesús, de verdad que es el Cristo, de verdad que es el Mesías. Bueno, yo lo único que le puedo decir es que yo era ciego antes, ahora veo. ¿Y qué fue él? Pero él es, yo era ciego y ahora veo, y fue él. Este es mi testimonio. Bien, testifique eso.
Yo antes era ciego y ahora veo. Amén. Miren esto, los cambios que produce. El ladrón, de burlador a adorador. Y no podía aplaudir. No podía aplaudir. Adoró. Adoró con su mente y con su corazón. ¿Sí? Así fue. El centurión pasó de vil ejecutor a creyente salvado por gracia. Que eso es espectacular, hermano. Piensen en eso. Eso era un día común y corriente para ese hombre. ¿Qué ocurrió diferente? ¿Cuántas muertes vio antes él? Miles de muertes, pero vio una diferente, que le dio vida, que le dio salvación, que lo sustituyó a él, porque a lo mejor él algún día era el que iba a estar ahí. José de Arimatea y Nicodemo pasaron de legalistas fariseos a creyentes en el Rey de Reyes y Señor de señores, venciendo inclusive que el miedo y el temor ¿a quién? A los fariseos, de los que ellos pertenecían. Y a nosotros, su muerte nos dio vida y salvación. Amén. Su muerte produce cambios incondicionales en quienes son elegidos por su gracia salvadora. Cambios incondicionales y constantes. Nos vemos entonces reflejados en ese pasaje. ¿Lo habíamos visto así antes? ¿O simplemente lo leíamos el Viernes Santo y nos daban ganas de llorar? Bien, ahora hemos visto que ese pasaje, esa narración, lo menos que dan ganas es de llorar, a menos que usted llore de alegría. Ese pasaje lo que produce es gozo, lo que produce es seguridad, lo que produce es agradecimiento y lo que produce son cambios eternos. Dice Colosenses 1:21, y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. No hicimos nada, Él lo hizo todo. Amén. Y nos dio vida, en Efesios 2 dice, nos dio vida, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos, vamos a ponerlo, ¿verdad?, en nosotros, primera persona plural, en otro tiempo según la corriente de este mundo, haciendo las cosas de este mundo, como fue la oración ahorita antes de empezar la predicación. ¿Qué tenemos que seguir soltando? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pues siguen habiendo hijos de desobediencia. Ahí lo que está diciendo el apóstol Pablo es, de ser hijos del diablo, ahora son hijos de Dios. Ajá. Acuérdense algo, que el campo siempre va a estar ocupado, nunca va a estar vacío. Donde no está Dios hay algo. Y donde Dios está, pues Dios está, ¿verdad? Y no puede haber otra cosa. ¿Ok? Y satisfaciendo nuestros deseos y todo. Y reiteramos una vez más, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo? Por gracia. Y nos resucitó con Él, sentándonos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza. Testigos de nuevo, ¿vieron eso? A fin de mostrar otra vez. Somos testigos todo el tiempo. Cuando el Señor dice que somos luz y sal, eso no es un poema, eso es una verdad y eso es real físicamente. O sea, si somos luz y sal, ¿qué significa luz y sal? Que a donde vayamos tenemos que llevar la luz de Cristo y predicar el Evangelio y testificar. Pero nuestro testimonio, ¿cuál va a ser? Lo que Dios hizo por ti, si eso es después, pero nuestro testimonio es el Evangelio. Es el Evangelio. El Dios santo, todopoderoso, que creó los cielos y la tierra,
que hizo todo perfecto por amor, que en el libro de Génesis dice, y vio Dios que era bueno, porque todo lo hizo bueno, y que hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, como su mayor creación, y los colocó en un lugar, y estuvo con ellos, compartió con ellos personalmente. Y el hombre, queriendo ser como Dios, pecó, salió expulsado porque desobedeció. Sin embargo, Dios en su amor, que es lo que hemos visto hoy, envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores en la cruz del Calvario, romper el velo y abrir el camino nuevamente a Dios. Por eso Cristo siempre ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre, nadie va al Padre si no es a través de Él. Él es el camino. Y que a través de ese camino vamos a tener vida eterna. Si hay que, una decisión en fe y arrepentimiento. Eso que se ha dicho del Evangelio, que es condensado, ¿verdad? Obviamente hay mucha elaboración en eso. Pero eso tiene que provocar que una respuesta en fe y arrepentimiento. Para que esa obra entonces se pueda ¿qué? Consumar y poder ser justificados. Y luego poder ser adoptados. Son dos casos distintos. Son dos procesos. Hay uno primero y otro después. Amén. Por eso, hermanos, si hay alguien aquí que todavía no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, aquí el Señor ha hablado hoy de la muerte que da vida, de la muerte diferente, porque murió el Dios encarnado, no murió cualquiera, es diferente. Nosotros podemos amar mucho a un ser querido como los amamos, pero su muerte no lo va a salvar. Inclusive, con todo y que los amamos, con el tiempo, a veces, lamentablemente, hasta nos olvidamos un poco de ellos. Sin embargo, esta muerte no fue cualquiera, fue diferente, porque fue Dios encarnado. Y fue una muerte con un propósito. Y fue una muerte en la cual la vida se otorgó en un acto de soberanía y después se volvió ¿a qué? A tomar. Diferente. Y fue una muerte por amor, porque fue para sustituirnos a nosotros, porque Él no tenía pecado para tener que morir. Por lo tanto, fue una muerte por amor, por pecadores, porque Él no tenía que morir en la cruz, porque Él nunca pecó. Es una muerte testificada y es una muerte que produce cambio en quien en fe y arrepentimiento Dios le ha colocado allí creer este mensaje. Si hay alguien que todavía no ha tenido esa convicción de pecado, no ha entendido el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, yo le invito que hoy, si es el propósito de Dios, que usted venga a los pies de Cristo en arrepentimiento y en fe. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, nosotros te creemos, Padre, pero tú nos sigues impresionando todo el tiempo. Porque tú eres diferente, Señor. Señor, porque tú eres el único Dios que ha visitado la tierra. El único. No hay ningún otro. No existe ningún otro. El único Dios verdadero, el único que existe, visitó la tierra. Y visitó la tierra por amor. Visitó la tierra por darnos a nosotros vida, porque estábamos muertos. No se le da vida a alguien que está vivo, se le da vida a alguien que está muerto. Y tú decidiste morir para darnos entonces vida a nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu muerte sustitutiva. Gracias por tu muerte diferente. Gracias por tu muerte que ha producido cambios en nosotros, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor. Pero eres justo y el pecado no puede quedar sin pagar. Pero en tu justicia
obró también tu misericordia y te encarnaste y viniste a morir por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, eterna contigo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y oramos por si alguien aquí, Señor, que tú conoces, ha entendido este mensaje y tú has colocado en él el entendimiento y la convicción de pecado, Señor. Gloria a ti por eso. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Bendice a esta iglesia. Bendice a todos estos testigos que están aquí, Señor. Testigos de que tu muerte nos ha dado vida. Y que podamos, Señor, ser como José de Arimatea y Nicodemo, sin miedo, ir a hablar de tu amor, de tu misericordia, de tu muerte diferente que da vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén. Hermanos, pongámonos de pie. Hoy hemos aprendido que Jesús tuvo una muerte diferente, una muerte sustituta, una muerte de la que hay cientos de testigos y nosotros seguimos siendo testigos. Una muerte que produce cambios. Su muerte nos dio vida eterna y salvación. Ese es mi Señor, mi Redentor y mi roca. El Salmo 19 dice: tú, Señor, eres mi roca y mi Redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Aquí David no solo deseaba ser perdonado y limpiado de los pecados que él había descubierto y había confesado, sino que también había pecados que él había olvidado o había pasado por alto, y eso nos pasa muchas veces. A veces estamos tan acostumbrados a pecar que lo hacemos inconscientemente. Ya pecamos y no pedimos perdón. Pecamos y nos olvidamos de todo eso. Por eso el salmista dice: tú, Señor, eres mi roca. En otras palabras, Señor, de ti estoy agarrado. Tú eres quien me rescata. Mi confianza está en ti. Te pido perdón. Quiero ser fiel a ti. Que mis pensamientos y mis palabras no te ofendan. Señor, tú eres mi Redentor, mi roca. Cantemos, hermano. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Gracias, Señor. Tu amor más alto que en los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Gracias, Padre. En ti confiamos, Señor. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector, mi canción si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Padre, nunca nos abandones, Señor.
Apiádate de nosotros, tus hijos. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Amén. Quiero vivir mis días para ti. Gloria a Dios. Padre, quiero vivir mis días para ti. Padre, gracias por tu Hijo Cristo, que vino a esta tierra y vivió por 33 años, demostrando que es Dios. Sufrió la muerte más vil que todo hombre pueda vivir. Vivió siendo santo, Señor. Tuvo que ir a esa cruz a morir por los pecados de cada uno de nosotros, Señor. Pero al tercer día resucitó venciendo la muerte y ascendió a los cielos y pronto regresará, Señor. Eso es el evangelio resumido, Señor. El justo muriendo por los injustos y por los pecadores. Gracias, Señor. Padre, te pedimos perdón. Y si hay alguien que no te conoce, que hoy sea ese primer día para que pueda empezar a caminar contigo. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, donde quiera que vayamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.